Motivación al evangelismo personal. Es la serie que ministra al creyente con el objetivo de integrarlo a cumplir el mandato de la predicación del evangelio. Con el siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez, presentamos el tema El Rey de los Ministerios. Estemos atentos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con nuestra enseñanza, motivación al evangelismo personal. Jesús duró alrededor de 3 años enseñando y ministrando, adiestrando a sus discípulos, con el objetivo de que cada uno de ellos pudiesen entender de manera perfecta y clara cuál era su responsabilidad aquí en la tierra como siervos del Señor. Les dio todo tipo de orientación, le dio todo tipo de capacitación e inclusive los envió para que pusiesen en práctica todos los conocimientos aprendidos. La única finalidad de los discípulos era anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio de Jesucristo en cada uno de los lugares donde se le permitía estar o donde fuesen enviados. La misión era clara. Tenían que predicar el Evangelio del Reino. Tenían que orar por los enfermos para que éstos sean sanados. Y tenían también inclusive que hasta echar fuera demonios si fuese preciso. Y eso era como una antesala, como un anuncio, como una promoción de que más adelante entonces iba a ir la persona de la cual ellos les estaban hablando. Le hablaban que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, los enfermos se sanaban en el nombre de Jesús y que las personas recibían el mensaje del Evangelio aceptando a Jesús. Pero la gran ventaja era que más adelante, ahí, en ese pueblo, en esa ciudad, Jesús iba a llegar para completar la obra. Hoy en día, no sé qué es lo que está pasando, que la mayoría de los ministerios, por así llamarle, o los títulos ministeriales, han ido desplazando el verdadero sentir y la verdadera esencia de lo que es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la Biblia solamente habla de una responsabilidad, la de predicar a Cristo, la de predicar el Evangelio, tanto a gentiles como también a judíos en aquel entonces. Y el mandato general fue ir por todo el mundo y por todas las naciones, para cumplir así con el mandato del Señor de llevar la predicación del Evangelio. Pero con el paso del tiempo se le dio más importancia a las herramientas que a la esencia del para qué eran necesarias las herramientas. O sea, el mandato es predicar el Evangelio a toda criatura, pero los títulos y los dones ministeriales parece ser como que cambiaron el formato o la responsabilidad de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Lo que quiero decir básicamente es que hoy en día es difícil ver a cualquier persona que ostente uno de los 5 dones ministeriales evangelizando. Y es que parece ser que el evangelismo es el ministerio de los que no saben hacer otra cosa. Como si el evangelismo fuese el ministerio de esos que no tienen títulos, de esos que no tienen credenciales, de esos que no tienen llamado y de esos que no tienen ministerio. Cuando en verdad es al revés. Los títulos y los ministerios están puestos para que usted pueda perfeccionar la obra de Cristo, que es la predicación de la palabra. Pero lamentablemente tenemos aquí una gran verdad, y es que pocos de los que ostentan los grandes títulos ministeriales están saliendo a la humilde tarea de la obediencia, de la predicación de la palabra del Señor. Por eso, en la temática para hoy, hay 5 ministerios, pero un solo mandato. Queremos enfocar esto para ver si creamos un poquito de conciencia. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 leemos: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Están bien detallados los ministerios que Dios dejó establecidos.
Pero ¿qué sucede? Hoy en día se le llama ministerio a todo lo que la gente se le antoje. Y a quien ejerce el ministerio se le conoce con el super nombre de ministro. Fíjese, en verdad, si supiésemos la definición de ministerio y de ministro, totalmente fuese diferente la óptica y la manera de pensar de la gente. Porque ministerio es como si llamásemos una dependencia, una secretaría o una ocupación. Y el ministro es el servidor de esa entidad. Ministerio, don, talento, responsabilidad, gracia otorgada por Dios, para que con él ministremos a Jehová para la edificación de la iglesia y para que alcancemos a los perdidos. Si es un negocio, no es un ministerio. Si es una fuente de ganancia, tampoco es un ministerio. Si tengo que pagar, ¿usted cree que eso es un ministerio? Si me promuevo yo y no a Cristo, tampoco es un ministerio. Si la finalidad no es alcanzar a los perdidos, será cualquier cosa, menos un ministerio. No importa cuál de esos 5 ministerios usted ejerza, si no evangeliza, si no predica a Jesucristo, si no va de casa en casa, si no va a multitudes, no está cumpliendo con el verdadero rol, con el verdadero propósito del mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelismo no es el ministerio de los que no saben hacer nada. El evangelismo personal no es el ministerio de esos que no tienen otra cosa que hacer. Por el contrario, el evangelismo personal es el ministerio de los cristianos obedientes, de los cristianos sabios, de las personas que están bien claros en cuanto a las Escrituras y que entienden que cualquier posición ministerial en la cual Dios le haya puesto no es para otra cosa más que poder difundir el mensaje de la palabra del Señor. Otra cosa muy importante es mencionar lo siguiente. No hay un orden jerárquico ministerial en lo descrito en Efesios 4:11. Simplemente son mencionados todos estos ministerios como instrumentos de Dios para servicio de la iglesia y ejecutados por sus siervos. Hoy en día existen personas que se autodenominan a ellos mismos con esos títulos ministeriales, con la simple intención a veces de verse por encima de los demás y creerse que a ellos hay que rendirles cierta pleitesía por el hecho de ostentar tal o cual título. Otros tratan de endiosar o elevar el ministerio pastoral como el ministerio céntrico al que deben estar sujetos los demás ministerios. El rey de los ministerios no es uno en particular. El rey de los ministerios es el evangelismo personal y le vamos a decir por qué. Fíjese. Es el único encomendado como un mandato obligatorio para todos los creyentes. Segundo, el grado ministerial que alguien tenga no lo exonera de esa responsabilidad. Tercero, todos los dones, talento o ministerio de la iglesia giran en torno a difundir el evangelio a toda criatura. Cuarto, el evangelismo personal es el ministerio de la humildad. Quinto, el ministerio del evangelismo personal es el ministerio del amor. Y sexto, el evangelismo personal es simplemente el ministerio de la obediencia. Quizás usted podría estar de acuerdo conmigo en lo que estoy presentando o podría discrepar. Se le respeta su opinión, pero ningún grado ministerial, ningún puesto eclesiástico, ningún título de concilio le exonera a ningún creyente la responsabilidad de predicar el evangelio por todas partes. Veamos el ejemplo. Jesús mismo es el rey del ministerio. ¿Por qué? Porque de él surgen todas las cosas que tienen que ver con las cosas ministeriales. Pero ahí están los apóstoles. ¿Usted se considera mayor que cualquiera de ellos? Y ahí tenemos mi pupilo, el apóstol Pablo, el cual dio ejemplo, teniendo todos los dones y teniendo todos los ministerios, podríamos decir. Él siempre dijo que para él no había nada más importante que predicar a Jesucristo, ya fuese a multitudes como también de casa en casa.
Yo creo que a la iglesia de hoy en día le hace falta un grado más de amor y un grado más de humildad. Y que cada uno de nosotros, independientemente del puesto que tengamos, conciliar o ministerial o eclesiástico, dejemos a un lado todas esas cosas y salgamos a dar ejemplo, llevando el evangelio a las almas que se pierden. No importa cuántos ministerios hayan, no importa cuántas credenciales usted tenga, la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es para usted y es para mí también. Dios les bendiga y continuamos con la próxima lección.